¿Qué tal, amables amigos? Estamos dándole continuidad al tema acerca de búsqueda de la verdad absoluta. En el tema anterior hemos visto cómo Dios siempre se ha guiado a través de un remanente escogido después de una gran apostasía reinante en el mundo, significaba abandono de la verdad pura, y Dios tomaba a sus hijos fieles para que resplandezcan como luminarias en medio de tanta, negatividad. La pregunta es de muchas personas sincera: ¿por qué hay tantos sistemas religiosos cristianos si la Biblia es una, y Dios es uno, y el Salvador es uno, y el Espíritu Santo es uno que ha inspirado la Escritura? Entonces estamos tratando de explicar. Si tú no viste el tema anterior, por favor, te invito a que lo veas, para que de esa manera tengas un panorama completo de esta verdad. Pero ¿Dios acaso es un Dios de confusión? ¿Él quiere que cada uno piense lo que quiere, que cada uno lo adore como mejor le plazca? Hemos visto que no es así. Vamos a recordar el texto bíblico de 1 Corintios 14:33. Dice allí la palabra de Dios: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, mis amigos, Dios no es el Dios de confusión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el instrumento que confunde al mundo religioso? Vamos a ver qué le dice Jesús a los líderes religiosos de su época, a los hombres a quienes Dios llamó a Israel para proclamar la luz perfecta de la verdad. Sin embargo, se corrompieron, y cuando Jesús aparece en el escenario histórico no creían en todo lo que Él decía y trataba de restaurar esas verdades que ellos hollaron por tierra. ¿Qué le dice Jesús? San Juan, Evangelio de Juan, vamos a leer nuestra Biblia, capítulo 8, vamos a ir al verso 38 en adelante. Le dice Jesús: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, ellos le decían: nosotros somos hijos de Abraham. Miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero yo que le estoy hablando la verdad, que viene del Padre eterno, ustedes no me creen a mí. El versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces el verso 44 le dice a quién representaban ellos, por eso no podían escuchar la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué tal, mis amigos? Es claro, ¿verdad? El Señor Jesús muestra que aquellos que no permanecen en la verdad están engañados por el diablo. Cuando ustedes vayan a Apocalipsis, capítulo 12, allí cuando estudiemos ese capítulo en detalle, por ejemplo, el versículo 9, dice, ¿verdad? Y aquel dragón fue arrojado a la tierra, está hablando de Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, el cual engaña al mundo entero. Mis amigos queridos, en el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con la mujer de Samaria, en un momento al conversar con ella, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, fíjense en qué interesante lo que Jesús le dice a aquella mujer. Dice la palabra de Dios, vamos al versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué tal? ¿Qué es Dios? Dios no quiere que le adoremos como nosotros querramos. Dios quiere que le adoremos en verdad. ¿Recuerdan ustedes en el tema anterior cuando Jesús estaba ante Pilato? Le dijo que él vino a dar testimonio de la verdad y Pilato le pregunta qué es verdad.
Recuerdan que en San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesús le dijo, si permanecéis en mi palabra, o sea, las Escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Habíamos visto también el texto de San Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mis amados queridos, la pregunta de toda persona reflexiva es ¿por qué hay tanta confusión en el mundo cristiano? ¿Dónde está toda la verdad? ¿Quién tiene toda la verdad? Sí, mis amigos, hasta los cantantes la preguntan. En un tema anterior también lo mencionaba a don José Luis Perales. Dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Bueno, si tú eres sincero y quieres conocer eso, la Biblia te revela dónde está toda la verdad. ¿Sabes cuántas verdades absolutas presenta la Biblia? 5. Y sobre esas 5 gira todo el esplendor de la gloriosa verdad en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las 5 verdades que te guía el Espíritu Santo para que tú puedas llegar a comprenderla en toda su amplitud? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la primera de ellas en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 10, el versículo 10 al 12. ¿Qué leemos nosotros allá en el libro del profeta Jeremías? Capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice así, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les dirás así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese es el Dios de verdad. Mis amados queridos, Dios eterno, creador, sustentador del universo, el que hace todas las cosas, el que nos muestra cuál es nuestro origen desde el Génesis, ese es el Dios verdadero, el Padre. Así que por lo tanto, si tú aceptas esa verdad, estás aceptando una de las gloriosas y solemnes verdades absolutas que presenta la Sagrada Escritura. ¿Cuál sería la segunda de estas verdades? Aparece en San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tal, mis amigos? Jesús, el Dios encarnado, es la otra gloriosa verdad. Jesús es verdad porque es Dios eterno, es creador, es sustentador y a la vez también es el redentor del mundo. Él tomó la naturaleza humana para salvar lo que el primer Adán perdió. No hay otro puente que una el cielo con la tierra. En todas las Escrituras, los profetas y los apóstoles están mostrando que no hay otro vínculo que nos una con el cielo sino nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, inclusive le recuerda, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jamás van a encontrar un pasaje bíblico de los apóstoles que diga que hay que pedirle a San Moisés o a San Enoc o a San Elías o a alguno de ellos para que sean los mediadores intermediarios. No, Señor, el único puente que nos une. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tienes un problema, entra a tu cuarto y ora en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y el puente que nos une es Cristo, en el nombre de Jesús, amén, punto. No hay otro puente que nos una. Así que, mis amigos, ahí tenemos la segunda gloriosa verdad al Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la tercera de estas gloriosas verdades? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, el verso 6. Dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. ¿Recuerdan San Juan 16, 13? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que, mis amados queridos, fíjense, acá tenemos el triunio Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son la verdad absoluta. Ahora bien, ¿cuál sería la cuarta de estas verdades? San Juan 17, 17. ¿Qué leemos allí? Santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad, claro. Si Dios es la verdad, su palabra, amigo, es la verdad. Es imposible que Dios en su palabra nos confunda. Cuando el diablo quería confundir y alterar, por ejemplo, en las primeras tentaciones a Jesús, ahí está en Mateo capítulo 4, después del bautismo de Jesús, es llevado al desierto y allí está en íntimo coloquio con su Padre durante 40 días, y entonces el diablo se presenta como un ángel de luz para tentarlo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, quería hacer que Jesús use el poder divino para él. Jesús nunca usó el poder divino para él, para los demás, pero para él no. Él dependió plenamente de su Padre porque como hombre tenía que lograr la victoria donde el primer Adán cayó. Así que por lo tanto Jesús, ¿qué le respondía al diablo? Cada tentación del diablo, Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Siempre se remitió a la Sagrada Escritura. Cuando Él trataba con los judíos que venían, Él le decía, ¿qué escribió Moisés? ¿Qué leemos aquí? ¿Qué leemos allá? Siempre se remitió a las Sagradas Escrituras. Inclusive cuando nosotros vamos a ver qué respuesta le da Jesús después que Él resucita de los muertos, y va en camino a Emaús con uno de sus discípulos, esos discípulos no sabían que el que caminaba con ellos era Jesús. Ellos sabían que había muerto, pero no sabían que había resucitado. Y después que Jesús dialoga con ellos allí, en ese caminar, allí en el capítulo 24, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, leemos desde el versículo 25 en adelante. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, fíjense en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué más dice? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El verso 44, después cuando se encuentran con los discípulos que estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos, porque tampoco sabían que Jesús había resucitado, ¿qué les recuerda a ellos? Verso 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, mis amigos, ahí está la cuarta verdad absoluta, la palabra de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra. ¿Y qué más, mis amigos? ¿Cuál es la quinta verdad? Miren, vamos al Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, eterna, y tu ley la verdad. Amigo querido, de los 32.000 y tantos versículos que tiene la Biblia, 17 de ellos Dios no se le inspiró a ningún profeta. Dios quiso descender personalmente y con su propia mano en tabla de piedra escribir los sagrados 10 mandamientos, porque ese es el sumum del deber humano. Ellos reflejan los atributos divinos. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios bueno, un Dios recto, nos da una ley pura, santa, buena, recta, porque son los atributos del carácter de Dios. ¿Qué dice el versículo 151 y 152? Allí también en el Salmo 119. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Para cuándo, mis amigos? Para siempre. Todos tus testimonios son verdad, establecidos para siempre. ¿Quién es el hombre para anular los sagrados mandamientos de la ley de Dios, como vamos a ver enseguida? Vamos al Salmo 111 también. Fíjense en lo que dice el verso 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmado eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Sí, mis amigos, la verdad absoluta está en la ley de Dios. Todos sus mandamientos son verdad, afirmado eternamente y para siempre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra con respecto a su santísima ley? ¿Qué dice Él con respecto a cómo nosotros debemos respetar los sagrados mandamientos y si Él vino a cambiar alguno de ellos?
capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para abolir, en otras palabras, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sí, mis amigos queridos, escuchen bien. Toda la palabra de Dios nos está revelando la absoluta verdad y la absoluta riqueza que tienen todos los mandamientos. En San Lucas, inclusive rectificando esta verdad, el capítulo 16, verso 17, allí leemos también, pero más fácil cosa es que pasen el cielo y la tierra, que se fruste una tilde de la ley. Mis amados queridos, ustedes tienen ahí en pantalla ahora los 10 mandamientos como Dios los escribió en las tablas de la ley. Y ahí está también los 10 mandamientos como ha sido alterado en el catecismo católico. Fíjense, no aparecen los 2 mandamientos más grandes como Dios lo escribió. El segundo, que prohíbe la idolatría, y el cuarto, que muestra el día de reposo, que es el centro de la ley. Esos 2 mandamientos desaparecen del catecismo. Si ustedes quieren saber por qué, vayan con mi nombre Antonio Aro, escudriñando la Escritura, el tema 14, van a ver al final del tema, cuando yo estoy explicando la autoridad del día de reposo desde el Génesis mismo, van a ver a un cardenal ahí que él explica y ofrece $1000 al que le demuestre que el sábado ha sido cambiado en la Biblia. Y él muestra que no, pero él dice, la Iglesia lo hizo por la potestad que Dios le ha dado para hacerlo. Eso es una autoridad de la Iglesia. Mis amigos, cuando estudiemos las profecías de Daniel, el capítulo 7, y estudiemos Apocalipsis 12, vamos a ver que muchísimo antes que esto ocurra, Dios, casi un milenio antes, Dios mostraba cuál iba a ser el poder que iba a intentar anular su ley. ¿Quién contra la palabra de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni una jota, ni una tilde, mi amigo, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces, para terminar la meditación en este tema, ¿cómo ve Dios al último remanente en la tierra antes que Jesús aparezca? Por eso tenemos que estudiar las profecías para ver todos esos detalles. En Apocalipsis, el capítulo 12, es el capítulo que más historia tiene en la Biblia. Allí aparece la mujer vestida del sol, que está muy bien explicada en el tema 36 en esta serie, que está representando a la iglesia cristiana que aguardaba la llegada del Redentor con la corona de 2 estrellas, como iba a quedar organizada a los 12 apóstoles, y el dragón que se para devorar a su hijo varón tan pronto como naciese. Satanás, a través del perverso Herodes, se prepara para matar a Jesús, ni bien nace. Ustedes recuerdan la historia cómo fue. Herodes mandó a matar a todos los niñitos menores de 2 años cuando nació Jesús. Saben, en otro tema lo explico, esos niñitos son mártires de Jesús. Fueron privados de esta vida, pero Dios no permite nada injusto. Esos niños van a resucitar para la eternidad y qué gloria van a tener, ¿verdad? Y saben que el dragón, dice, se llena de ira contra la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 17 del capítulo 12? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer símbolo de la iglesia siempre, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el residuo, lo que queda, lo último. Característica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigos, si tú estás buscando la verdad absoluta, Dios el Padre, la verdad absoluta, Jesús como único Salvador, Redentor y Mediador del hombre, el Espíritu Santo que te guía a toda la verdad completa, ¿verdad? La tercera persona de la divinidad. La Santa Biblia, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que la Biblia nos enseña, comparando texto con texto y pasaje con pasaje. Lo que pasa es que algunos toman texto aislado para justificar los errores que han creído. Y por eso la gente dice, ¿por qué hay tanta confusión? Jesús lo dijo, porque hay tanta confusión. Y terminamos con el texto de Mateo, capítulo 24, donde el Señor Jesús responde a la pregunta apostólica acerca de qué señal habría acerca de su venida y del fin del mundo. Y miren,
Antes que el Señor Jesús le dé señales políticas, belicosas, de guerra, de pestes, de hambre, como la que estamos viviendo ahora, que se agiganta todo eso, de la corrupción del mundo, de terremotos, de huracanes, antes de dar todas esas señales, fíjense en que la primera señal que da Jesús es la religiosa en el mundo cristiano. ¿Qué dice San Mateo 24, verso 3 en adelante? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos, mis amigos? Muchos. Así que muchos sistemas cristianos, tristemente, no son guiados por el Espíritu de Dios, aunque haya fieles en su seno, que están buscando la verdad. Pero por predicar el error, por pisotear los sagrados mandamientos, por enseñar idolatría y por enseñar, no son sistemas que Jesús guía. Muchos en mi nombre. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los mismos escogidos. Quiere decir que Satanás tiene poder para hacer milagros terribles. Y entonces la gente dice: ¡ay, milagro es de Dios! No, señor, cuidado. Cuando veamos los milagros vamos a ver que el diablo también los hace. ¿Recuerdan cuando el Señor manda las 10 plagas en Egipto? Van a ver ustedes cómo los magos de Egipto imitaron las primeras plagas. Las plagas de sangre ellos lo imitaron. Es tremendo. El diablo tiene potestad, maneja leyes que nosotros no manejamos. Y el diablo manejó. Cuando Aarón y Moisés tiraron la vara ante Faraón, se hizo culebra. Y Faraón llamó a los magos, hicieron exactamente lo mismo con su vara. Pero la Biblia dice que la vara de Aarón y Moisés se la comió, la culebra se la comió a las otras. ¿Por qué? Porque Dios sí puede hacer una víbora o una culebra de una madera. Dios puede dar vida a un objeto inanimado, el diablo no. El diablo produce ilusiones ópticas y le hace creer a la gente y amalgama sustancia y le hace creer que todo eso viene de Dios. Hermanos queridos, cuidado. Que Dios me los bendiga. Que escudriñen la verdad, que estén dispuestos a aceptar la gloriosa verdad tal como está en la Sagrada Escritura. Permítame elevar una plegaria. Querido Padre nuestro, una vez más, imploramos tu sabiduría, la guía de tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros sea guiado a la verdad pura. Guárdalos a todos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.